Entonces, Fray, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de la iglesia de San Francisco? Bueno, San Francisco de Bogotá es uno de los templos más antiguos, el de los que actualmente queda en pie fue el primero en iniciar a ser construido. Su construcción inicia en el año 1557 en un terreno que le donó a la comunidad del que fue entonces el primer obispo de la diócesis de Santa Fe de Bogotá, Fray Juan de los Barrios, que era franciscano y había sido trasladado de Santa Marta, perdón, a Bogotá. Entonces él, pues buscando que sus hermanos de comunidad pues estuvieran ubicados en un sitio, digámoslo, un poco estratégico, un poco importante de la ciudad, pues compra este terreno, se lo dona a la comunidad franciscana, allí inicia pues la construcción de este templo, que en su diseño original pues contaba solamente con una nave, la nave central, pero que pues por las necesidades pastorales y demás se fue expandiendo poco a poco a lo que hoy es pues, la nave central, que es la nave de la Inmaculada Concepción. Es un templo que está principalmente construido en un estilo barroco, ¿sí? Lo notamos por el grosor de sus muros, por la ornamentación de sus retablos y demás, pero que pues por el paso del tiempo, intervenciones que se han hecho y pues también por la inclemencia de algunos desastres naturales, pues ha tenido algunas intervenciones que hacen que zonas como la fachada, como la torre, pues estén un poco marcadas por otra serie de estilos arquitectónicos y artísticos. Eso es pues casi como a muy grandes rasgos la historia del templo. ¿Qué representa la iglesia de San Francisco para usted como miembro de la comunidad religiosa? La iglesia es un tesoro porque es nuestra casa madre. Incluso el convento que sirve a esta iglesia es el convento máximo de la purificación y recibe este nombre o esta categoría de máximo por ser el primer convento de la provincia franciscana de la Santa Fe. Entonces esta es una reliquia, ¿sí? Es un templo que no solo tiene un valor histórico y artístico, no solo tiene unos tesoros culturales, sino que se ha configurado pues como la cuna del franciscanismo en el territorio nacional. El templo de San Francisco partieron todas las misiones franciscanas en el país, entonces pues es un legado que no solamente vale la pena preservar, sino conocer por lo menos nosotros como religiosos, porque es allí donde se hunden las raíces de lo que es la comunidad en Colombia. ¿Qué tradiciones o eventos religiosos más importantes se llevan a cabo en la iglesia? Bueno, yo creo que la tradición más importante de nosotros es la Navidad. La Navidad franciscana es muy importante por diversas razones. Primero, porque el pesebre, lo que conocemos hoy como un pesebre, fue inventado por San Francisco de Asís. Segundo, porque la novena de aguinaldos que rezamos en esta zona del mundo, en Colombia, Ecuador y en una parte de Venezuela, fue escrita por un sacerdote franciscano, el padre Larrea, en Cali, Colombia. Eh, y entonces, digamos que estas dos cosas marcan una Navidad muy particular. La novena de Navidad en el Templo de San Francisco se celebra a las 5 de la mañana con un gran número de gente. Parece increíble, pero o sea, se llena el templo, literalmente se llena. Tenemos una tradición de que cada día armamos un pesebre diferente conforme a la escena bíblica del día correspondiente de la novena. Entonces eso hace que haya una dinámica muy particular. La novena finaliza con una procesión con la cuna del niño al interior del templo, acompañada por globos, por festones, por cantos. Entonces es una tradición muy bella. Junto con ella pues está la fiesta de nuestro patrono San Francisco, está la Semana Santa, que pues también es muy importante, junto con sus procesiones y sus celebraciones solemnes. Pero una de las tradiciones, digamos, lo constantes y populares del templo es la celebración de la Medalla Milagrosa, una de las imágenes más veneradas de este templo, que se realiza el primer sábado de cada mes a las 12 del mediodía, también con una afluencia pues enorme de feligresía. ¿Cómo percibe el estado actual de conservación de la iglesia? Realmente la iglesia está en un estado de conservación muy bueno, ¿sí? Que digámoslo que por cuestiones estéticas algunas partes no se vean de la mejor manera, no quiere decir que estructuralmente esté mal, ¿sí? Más que todo es porque hay unos procesos de limpieza que no se han podido realizar, bien sea por permisos, bien sea por costos, ¿sí? Ahorita estamos a la espera de retomar la pintura del templo para embellecer un poco más su interior. Hay que tener presente que pues esta iglesia es bien de interés cultural de la nación, uno de los primeros en ser declarados así en el año 1975 con la primera declaratoria de bienes patrimoniales de Colombia. Eso implica que nosotros pues no podemos realizar intervenciones sin permiso del Ministerio de Cultura, lo que muchas veces dificulta los trámites, ¿sí? Entonces, el estado de conservación en general es bueno, la estructura no tiene daños, no hay como problemas serios que puedan poner en riesgo el inmueble. Sin embargo, sí soy consciente de la importancia de reforzar algunas cuestiones de temas estéticos que aunque se están trabajando poco a poco, pues requiere una inversión muy alta de recursos y el presupuesto pues no siempre es el más óptimo, pero que también requiere unos procesos un poco burocráticos con el Ministerio de Cultura que también muchas veces
pues hacen más lentos este tipo de actividades. ¿Qué importancia tiene para usted la preservación de este patrimonio religioso y cultural? La preservación de todo patrimonio es importante porque el patrimonio es generador de identidad, ¿sí? El patrimonio es lo que la historia le lega a los pueblos, ¿sí? Patrimonio en todas sus facetas, patrimonio artístico, patrimonio inmueble, patrimonio escultórico, patrimonio literario, ¿sí? El patrimonio es lo que nos ha heredado nuestra historia. Entonces, claro, a pesar de que los tiempos van cambiando, de que hay nuevas prácticas, de que hay muchas cosas que pues, no son como antes, pues olvidarnos de nuestras raíces es un problema muy grande de identidad, porque vivir sin identidad termina resultando en problemas mucho mayores, ¿sí? Termina resultando en no saber de dónde venimos, no saber para dónde vamos, entonces poder tener una identidad clara que se manifiesta pues también en todas estas estructuras y en todo este tipo de bienes de interés cultural, pues es muy importante. ¿Qué elementos considera fundamentales para mantener la integridad espiritual del lugar? Yo creo que la divulgación es fundamental. Ciertamente San Francisco tiene una ventaja muy grande y es que su ubicación estratégica haga que sea muy fácil divulgarnos. Es decir, toda persona que viene al centro de Bogotá de una u otra manera casi que tiene que pasar por San Francisco. Primero porque está diagonal a una de las principales rutas de acceso al centro, que es el Transmilenio, la estación Museo del Oro, ¿cierto? Segundo, porque queda en la confluencia de las dos vías más importantes del centro, que son la Avenida Jiménez y la Carrera Séptima. Quedan toda la esquina de estas dos, entonces digamos que la divulgación es muy fácil para turistas, para feligreses. Tenemos la ventaja de que es la única iglesia en el centro de Bogotá que se abre todo el día, todos los días. Entonces digamos que eso hace que haya una visibilización muy grande del templo. Sin embargo, sé que es un templo en el que todavía no se ha incursionado mucho en las nuevas tecnologías. ¿Sí? Es un templo que no tiene Instagram, que no tiene redes sociales, como si la tienen muchas otras iglesias, muchas otras parroquias, y pues sería interesante poder también empezar a divulgar porque si la gente conoce el patrimonio, pues puede ayudar también a su conservación. Porque la conservación no es solamente digamos, aportar dinero, que también pues es un modo, pero la conservación también es cuidarlo. ¿Sí? Entonces, claro, nos podemos quejar de que hay, pero ¿por qué no dejan hacer grafitis y demás? Pero pues estas piedras, estos ladrillos tan antiguos empiezan a sufrir mucho con estos productos químicos. En la pintura y demás les empiezan a corroer, empiezan a producir toda una serie de cuestiones de deterioro. Entonces, pues es muy importante que conozcamos todo esto para pues cuidarlo entre todos, porque a fin de cuentas es un patrimonio de todos, ¿sí? El no uso del flash, por ejemplo, pues muchas cosas, sí, por este estilo que corresponden pues más que todo a cuidados técnicos que se tienen en materia patrimonial. ¿Cómo cree que el estado de conservación afecta la experiencia religiosa en la iglesia? Muchísimo. Mientras más bella sea la estética, pues más profundo es el vínculo de unión con Dios. ¿Sí? Algo muy, muy bonito de la Iglesia Católica y de su liturgia es que es una liturgia muy estética. Es decir, no es una liturgia que se centra solo en lo sentimental, ¿sí? Que se centra solo en sintámonos bien, sintámonos alegres, sino que se centra en que las cosas tengan un orden estético. ¿Sí? Y entonces la estética artística pues también es importante. Tener el templo limpio, tener las cosas pues en su mejor presentación posible, pues es muy importante porque ayudan a que las personas pues se sumerjan un poco más en el misterio que todo el arte que hay en San Francisco pues les quiere transmitir. ¿Qué rol debería desempeñar el Estado en los esfuerzos de conservación de una iglesia que es un bien de interés cultural de la nación? Pues al ser un bien de interés cultural deberían tener una preocupación mucho más grande. Yo soy consciente de que los bienes de interés cultural que están en manos de privados pues son responsabilidad de los privados. Eso es algo que no podemos negar. Sin embargo, al ser declarado un bien de interés cultural de la nación, pues el Estado o lo público, el sector público, pues de una u otra manera también tiene que intervenir en esto. ¿Sí? Como ya te lo decía, los costos de intervenciones son a veces muy costosos. Se han logrado hacer muchos en los últimos años, pero pues el recurso no alcanza para hacer todo lo que se tiene que hacer. Y entonces el Estado tiene que pensar, desligándolo de lo religioso, claro está, porque pues es un Estado laico, pero el Estado no puede negar, por ejemplo, que uno de los focos turísticos del centro de Bogotá es San Francisco. Sin San Francisco el turismo religioso no se va a mover de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué beneficios, qué pros y contras se tienen en el sector público por el buen estado del Templo San Francisco? ¿Sí? ¿Cómo nos beneficia a todos? No solamente a quienes lo administramos,
sino a quienes aprovechan este espacio para muchas otras cosas que no son netamente religiosas. ¿Qué medidas cree que serían más efectivas para proteger el significado religioso de la iglesia? Bueno, eso es una pregunta ya de mucho tinte político, porque digamos que la, la vivencia de la fe en Colombia, pues, es algo muy libre, ¿sí? Sin embargo, nos hemos encontrado con administraciones que, por ejemplo, prohíben las procesiones, prohíben ciertas manifestaciones públicas de la fe. Entonces, allí ya entras más que todo como un juego político, ¿no? Yo creo que más que conservar esas tradiciones que son importantes conservarlas, es cómo se puede ayudar a conservar el inmueble como bien patrimonial, de tal manera que se pueda seguir usando para su uso principal, que es el culto, pero pues también puede ser un foco de encuentro de culturas, de encuentro de, pues, de tantas cosas que circundan por el centro histórico de Bogotá. ¿Qué expectativas tiene respecto a los esfuerzos de conservación futuros? La verdad, muchas. En el próximo mes esperamos continuar la pintura del templo porque ya recibimos el visto bueno del Ministerio de Cultura. Se siguen gestionando muchos recursos para hacer diversas adecuaciones importantes. Estamos en diálogos con los museos Colonial, Museo Santa Clara, para hacer actividades conjuntas. Hemos logrado alianzas para volver el Templo San Francisco también un centro cultural, con la Filarmónica de Bogotá, con la Escuela Gregoriana de Bogotá, con el Conservatorio de la Universidad Nacional. Se están desarrollando muchísimas investigaciones en torno al Templo San Francisco. La más reciente es de una investigadora de Londres, de la Universidad de Oxford, pero también hemos recibido visitas para investigación de la Universidad San Anselmo de Roma, de la Universidad Felipe II de Nápoles, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Viena, muchas universidades, sobre todo europeas, que están muy interesadas en estudiar nuestro patrimonio, nuestras colecciones artísticas, la infraestructura del edificio, y pues eso hace que el templo pues empiece a oxigenarse un poco también en conocer mucho mejor pues